Otro versículo mal interpretado por la unicidad es el pasaje de Isaías 52:6, el cual dice: Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. La unicidad interpreta que el nombre de Dios iba a ser revelado en aquel día. Aquel día para ellos sucedió cuando vino Jesús a la tierra, cuando vino el Hijo de Dios a la tierra, y por lo tanto el nombre de Dios es el nombre Jesús. El problema de la unicidad es que ellos interpretan que la palabra nombre se refiere al nombre literal de alguien, en este caso de Dios, el nombre de pila, pero no es así. La palabra nombre en la mayoría de los casos en la Biblia se refiere a autoridad, presencia, características de alguien, y muy pocas veces al nombre de pila. Esto lo podemos corroborar en el verso anterior a este, en Isaías 52:5, que dice: Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Si la palabra nombre aquí se refiere al nombre de pila de Dios, ¿cómo puede ser blasfemado el nombre de Dios todo el día si supuestamente todavía no había sido revelado? Y esa es el problema, la inconsistencia que tiene la unicidad con estos pasajes. Y lo que sucede es que aquí la palabra nombre significa autoridad o presencia. Lo podemos verificar en la versión Dios habla hoy de estos pasajes. Dice: y ahora, ¿qué es lo que veo? Sin motivo se han llevado mi pueblo a Babilonia, quienes lo dominan gritan orgullosos y me ofenden sin cesar. Están ofendiendo a Dios. El verso 6 dice: pero vendrá el día en que mi pueblo reconozca y sepa que yo, que le he hablado, soy el Señor. Aquí entonces podemos comprobar que la palabra nombre se refiere a la presencia, a la autoridad de Dios. Además, no podemos decir que el nombre que iba a ser revelado, el nombre Jesús, era el nombre del Dios Padre, porque el nombre Jesús era un nombre común en la época. Podemos verlo en Colosenses 4:10, que dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo. Aquí se habla de una persona que también se llama Jesús. Es decir, que ya en la época era un nombre común. También en Esdras 2:2 dice: los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán. Nombra a varias personas y entre ellas a un tal Jesúa, que en la traducción correcta es Jesús, hace referencia al nombre Jesús. Es decir que ya incluso en el Antiguo Testamento habían personas que tenían ese nombre. Entonces, ¿cómo puede ser que el nombre de Dios, que era comúnmente usado, iba a ser revelado, y que además justamente el nombre de Dios era un nombre común, usado por seres humanos antes de su supuesta revelación? Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el nombre de Dios? Bueno, en Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta al Señor, en caso que le consulten el nombre o le pregunten el nombre de parte de qué Dios venía, que tenía que responder, el Señor le dijo a Moisés que dijera que él era el yo soy. Simplemente eso. Yo soy, me envió. Entonces, contrastando con lo que creían los apóstoles, vemos que el nombre de Dios no es Jesús, sino que Jesús es el nombre del Hijo de Dios, porque los apóstoles al Dios Padre le llamaban Dios Padre, Padre, Pablo, Juan, Pedro. Al Dios Padre le decían Padre.
Al Hijo de Dios le decían Jesús, Jesucristo, y al Espíritu Santo, Espíritu Santo. El nombre Jesús es el nombre dado a la encarnación del Hijo de Dios. Si vamos a Filipenses 2, del 9 al 11, podemos ver que, si vamos a la traducción Reina Valera, este pasaje dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Veamos lo que dice la traducción en el lenguaje actual. Dice: por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra. La traducción Dios habla hoy: por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas. Vemos que aquí lo extraordinario no es la palabra Jesús, no es el nombre Jesús, sino quién tiene ese nombre. La versión Reina Valera, cuando dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, está diciendo le dio una autoridad que es sobre toda autoridad, para que ante Jesús o ante la autoridad de Jesús se doble toda rodilla. No está hablando del nombre de pila, sino de la persona que tiene ese nombre, porque el nombre Jesús lo poseen muchas personas, pero no es la palabra en sí, sino quien lo posee. En este caso, se van a arrodillar delante del Hijo de Dios, el que posee el nombre Jesús. Entonces vemos la equivocación de la unicidad al decir que Isaías 52:6 quiere decir que en el futuro se iba a revelar el nombre de Dios, y el cual iba a ser Jesús. No, ese es uno de los tantos problemas que tiene la unicidad, que interpretan la palabra nombre literalmente, desconociendo el contexto histórico, cultural de la época, siendo que la palabra nombre significa autoridad, presencia, características de alguien.